La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia María con nosotros. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 23 de febrero. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. Estamos en el viernes de la primera semana de Cuaresma. Recordaros que la Iglesia nos manda hoy la abstinencia de carne e invitaros con el Señor y con María al ayuno. El Evangelio de hoy nos va a hablar del amor al prójimo. Vamos a ver lo tremendamente en serio que se toma Jesús el amor al prójimo. La enorme importancia que le da Jesús al amor al prójimo. Una de las cosas que en Cuaresma tenemos que pedirle al Señor y a María que nos ayuden a mejorar es el amor al prójimo. Es muy importante el amor al prójimo hasta el punto de que es uno de los 2 mandamientos principales. De manera que, igual que Jesús se toma muy en serio el amor al prójimo, nosotros nos lo tenemos que tomar muy en serio. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda un deseo enorme de amar al prójimo y que nos conceda ponerlo en práctica. Y no solo un poco, sino amar mucho a nuestros hermanos y hermanas, amarles de corazón, quererles mucho. Vamos a ver qué nos dice Jesús de esto en el Evangelio. Escuchamos las palabras del Santo Evangelio con mucha atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo.
Lo primero que vamos a hacer es explicar un poco el Evangelio. Y luego te quiero leer un texto preciosísimo de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, sobre el amor al prójimo. Vamos con la explicación del Evangelio. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y lo explica Jesús. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Es decir, Jesús viene a decir, los antiguos se conforman con no matar. Ya con eso creen que está cumpliendo el amor al prójimo, no matar. Y Jesús dice, pero yo os digo, es decir, no vale ni mucho menos con no matar. No te dejes llevar por la cólera. No llames imbécil a tu hermano, ni le llames necio. No vale con no matar. Tampoco te tienes que encolerizar con tu hermano. Tampoco le tienes que insultar. Cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, si te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda. Fíjate, querida alma contemplativa, fíjate en esto que te voy a decir. Hay personas que su manera de ser humana y espiritual les resulta más fácil relacionarse con Dios. Tienen más facilidad para relacionarse con Dios. Pero les cuesta más relacionarse con el prójimo. Y hay personas que es al revés. Tienen más facilidad para relacionarse con el prójimo, pero les cuesta más relacionarse con Dios. Entonces, las personas que tienen más facilidad para relacionarse con Dios, a veces tienen el peligro de tranquilizar su conciencia diciendo, no, yo amo muchísimo al Señor. Y bueno, dejan un poco ahí, aparte, el amor al prójimo, porque ellos están contentos y tranquilos porque son personas muy piadosas que aman mucho a Dios. Y Jesús dice en este Evangelio, eso no vale. Tú puedes amar mucho a Dios, pero si tu hermano tiene quejas contra ti, es decir, si dices que estás amando a Dios, vas a presentarle tu ofrenda ante el altar, pero estás ofendiendo a tu hermano, déjate de presentar ofrendas ante el altar. Primero reconcíliate con tu hermano. ¿Qué está diciendo Jesús? No creas que tu relación con Dios es buena si tienes mala relación con tus hermanos. Te estás engañando. Para que tu relación con Dios sea buena, es necesario que también ames a tus hermanos. No lo puedes separar. Y dígase lo mismo del que tiene más facilidad para el amor fraterno y más dificultad para la relación con Dios. Que no tranquilice su conciencia diciendo yo soy bueno porque amo mucho a los demás. Es verdad que no rezo,
pero amo mucho a los demás. No, no vale tampoco. No puedes conformarte con que amas a los demás y tienes una relación débil con Dios. No. Las dos relaciones, los dos amores, a Dios y al prójimo, tienen que ser fuertes si quieres ser de verdad cristiano. Entonces, estamos viendo en el Evangelio de hoy, y se ve en muchísimos evangelios, que Jesús le da una enorme importancia al amor al prójimo. Entonces, querida alma contemplativa, en el día de hoy vamos a renovar ese deseo intenso de amar al prójimo, especialmente a los que conviven contigo, con los que convives día a día. Ahí es donde tienes que amar. Ahora te voy a leer un texto de Santa Teresita maravilloso sobre el amor al prójimo. Manuscrito C 13V. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultan sumamente desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe de ser sumamente agradable a Dios. ¿Veis cómo piensa bien de sus hermanas? Aunque la cae mal, piensa bien de ella. Entonces, para no ceder a la antipatía natural que experimentaba, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras. Y me dediqué a portarme con esa hermana como lo hubiera hecho con la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y sus méritos. Sabía muy bien que esto le gustaba a Jesús, pues no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Y a Jesús, el artista de las almas, tiene que gustarle enormemente que no nos detengamos en lo exterior, sino que penetremos en el santuario íntimo que Él se ha escogido por morada y admiremos su belleza. No me conformaba con rezar mucho por esa hermana que era para mí motivo de tanta lucha. Trataba de prestarle todos los servicios que podía. Y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me limitaba a dirigirle la más encantadora de mis sonrisas y procuraba cambiar de conversación, pues como dice la imitación, mejor es dejar a cada uno con su idea que pararse a contestar. Con frecuencia también, fuera de la recreación, quiero decir, durante las horas de trabajo, como tenía que mantener relaciones con esta hermana a causa del oficio, cuando mis combates interiores eran demasiado fuertes, huía como un desertor. Es decir,
cuando veía que se iba a enfadar, que iba a hablar mal a la hermana, se marchaba. Pero no como desairada, enfadada, se marchaba como que tenía que hacer otra cosa. Y así conseguía no faltar a la caridad a la hermana. Como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia su persona, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resultaba agradable. Un día en la recreación me dijo con aire muy satisfecho más o menos estas palabras. ¿Querría decirme, hermana Teresa del Niño Jesús, qué es lo que la atrae tanto en mí? Siempre que me mira, la veo sonreír. Ay, lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce hasta lo más amargo. Le respondí que sonreía porque me alegraba verla. Por supuesto que no añadí que era bajo un punto de vista espiritual. ¿Te das cuenta, querida alma contemplativa? Esto es amar al prójimo. Como Santa Teresita vence su impulso natural, la caía muy mal esta hermana, y no solo piensa bien de ella y reza por ella, sino que se esforzaba en hacerla muchas obras de caridad, muchos detalles de amor tenía con esta hermana. Y cuando le daban ganas de enfadarse, ponía una sonrisa. Pues esta es la caridad que tenemos que pedirle al Señor y a María. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.